¿Ok? Ok. Igual estoy pendiente del chat si es que alguien quiere compartir alguna pregunta. Ok. Entonces vamos a al primer paso, que es plantear una pregunta de interés. De repente muchos están familiarizados con esta estructura, que es la pregunta pico, que digamos, ¿qué es lo que me hace esto? A partir de un tema de interés o cualquier cosa que yo quisiera buscar, la idea es darle una estructura que sea fácilmente identificable. Entonces, en resumen lo puedo plantear como una pregunta pico o una pregunta peco, pero digamos, lo que más me importa es esto. Lo que sí o sí tiene que plantear mi pregunta de interés es una población, ya sea niños, adultos mayores, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica, adolescentes, pacientes con depresión mayor, una gran variedad, ¿no? Entonces, la idea es siempre tener bien clara cuál es la población que yo quiero estar evaluando, quiero estar buscando, o la población parte de mi tema de interés. Luego, lo que sí o sí también debería estar es el desenlace o el evento de interés o el outcome que yo quiero buscar. Es decir, no solamente quiero saber sobre pacientes diabéticos, yo quiero saber de repente la mortalidad en pacientes diabéticos que han estado hospitalizados, ¿no? Entonces, el evento de interés o el desenlace o el outcome es muerte, ¿no? La mortalidad en este tipo de pacientes. Ahora, de manera adicional, podría o no aumentar algún elemento adicional, ¿no? Por ejemplo, quiero saber si es que los pacientes con diabetes que, que están hospitalizados y adicionalmente tienen un factor de riesgo como, por ejemplo, no sé, son diagnosticados de COVID, tienen mayor riesgo de fallecer o de morir, ¿no? Es decir, del desenlace. Es decir, yo puedo evaluar un factor de riesgo en una población en particular para saber si es que este factor de riesgo aumenta o disminuye la probabilidad de que yo tenga el desenlace de interés. Eh, de manera similar puede ser una intervención, algún tratamiento. Quiero saber si es que algún fármaco en particular funciona en mi población de interés para poder disminuir de repente los casos, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero saber si es que en pacientes hospitalizados la ivermectina sirve para poder disminuir la mortalidad. Entonces, la población son pacientes con COVID, hospitalizados, intervención, dar ivermectina, y el desenlace es la mortalidad, ¿no? Intrahospitalaria. ¿Qué más? Factor pronóstico es muy similar a un factor de riesgo. Algún método de diagnóstico, es decir, quiero saber si es que hacer una ecografía Doppler en pacientes hospitalizados en UCI me sirve para poder diagnosticar el evento de interés. Por ejemplo, no sé, pues un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Para poder predecir un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, por ejemplo. O si no, cualquier tipo de control, ¿no? En general. Entonces, yo tengo una gran capacidad de poder elegir diferentes elementos, pero lo que sí quiero que quede claro es de que por lo menos la población y el desenlace de interés siempre tiene que estar presente en su pregunta al momento de plantear una búsqueda bibliográfica. Y podrían agregar cualquier otros elementos que ustedes desean evaluar, ¿no? Un tratamiento, algún factor de riesgo, algún método de diagnóstico, etcétera. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo. Quiero saber si es que en varones mayores de 50 años, que no son sanos y no tienen antecedentes, quiero saber si es que hacer una colonoscopía cada 5 años me disminuye la mortalidad de cáncer de colon, en comparación con hacer una colonoscopía cada 10 años. Porque normalmente cuando se hacen estudios siempre se comparan, ¿no? Mi intervención versus algún control, mi factor de riesgo versus algún control, mi factor pronóstico versus algún control, mi método diagnóstico versus algún control. Por ejemplo, ¿no? Mujeres embarazadas, que es la población de interés, quiero saber si es que aquellas mujeres que sufren de violencia intrafamiliar durante su embarazo, aumenta la probabilidad o aumenta el riesgo de que ellas tengan parto pretérmino, en comparación con las mujeres que no tienen violencia intrafamiliar, ¿no? O si no, por ejemplo, ¿no? Adultos que tienen sospecha de sepsis, que entran por emergencia, quiero saber cuál me predice mejor la mortalidad por sepsis, si es que la prueba del QPSOFA o la prueba del SIRS, por ejemplo. ¿No? Entonces, a partir de eso me es mucho más fácil, mucho más sencillo poder identificar cuáles son los elementos más importantes de mi pregunta de interés o mi pregunta clínica o mi pregunta de investigación, que es la cual yo quiero estar buscando en la base de datos. Entonces, por ejemplo, para cosas de esta ponencia en este particular, vamos a trabajar con un ejemplo en específico.
el que había mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, la población de interés son los niños menores de 6 meses, ¿no? Lactantes, niños menores de 6 meses. Quiero saber si es que aquellos niños que tienen lactancia con fórmula, más menos lactancia materna, ¿ok? Tienen mayor riesgo de tener asma. ¿En comparación con quiénes? Con los que tienen lactancia materna exclusiva. Es decir, de todos los niños de 6 meses o menos, quiero saber si es que aquellos que tienen lactancia con fórmula, los que reciben lactancia con fórmula, tienen mayor riesgo de desarrollar asma en el futuro en comparación con los que solamente tienen lactancia materna exclusiva. ¿Ok? Digamos, eso es mi pregunta de interés, mi pregunta que es con la cual vamos a trabajar durante todo este proyecto. Ok, esa es la pregunta. La idea de esta pregunta es poder identificar los elementos, los elementos clave, los elementos primarios, los elementos más importantes que yo voy a utilizar en mi estrategia de búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la segunda parte, que es a partir de estos elementos que yo he identificado, es convertirlos, estos elementos, a términos claves. ¿Qué significa eso? De que si bien yo ya he identificado los elementos de mi pregunta, ¿ya? Yo ya sé cuál es mi población, mi exposición, mi control, mi outcome. Aquí la pregunta es, ok, ¿tengo que elegir todos los elementos sí o sí para poder yo armar mi estrategia de búsqueda o de repente puedo elegir alguno de ellos? Y si es que elijo solamente algunos, ¿con cuál me quedo? ¿O con cuál me tengo que guiar? Entonces, es factible de que pueda yo elegir solamente algunos elementos y no todos. Por ejemplo, normalmente se elige siempre la población de interés. Eso sí, casi siempre no va a haber mucha discrepancia con respecto a que se tenga que elegir la población de interés para armar la estrategia de búsqueda. Luego, el desenlace a veces, casi siempre también se utiliza. En algunos casos de repente se puede obviar, pero en general podría considerarse como tal. Luego, la exposición o el tratamiento, el factor de riesgo, el pronóstico, la prueba diagnóstica, en estos casos también, casi siempre va a estar casi siempre presente. Como les dije, el desenlace a veces sí, a veces no, pero en este caso vamos a considerarlo. Ahora, el control, por ejemplo, en este caso en particular, no lo vamos a considerar para este caso en particular. ¿Por qué? Aquí ya hablamos un poquito de preferencias de cada persona. Por ejemplo, yo podría preferir no utilizarlo porque yo quiero hacer una estrategia de búsqueda mucho más sensible. ¿Qué quiere decir eso? Es de que yo quiero encontrar una gran cantidad de resultados y si es que yo aumento un elemento adicional a mi estrategia de búsqueda, voy a hacerla mucho más específica. Entonces, particularmente a mí, no me conviene. Otra justificación, si es que ya estoy buscando mi población de interés, si es que ya estoy haciendo que que los niños sean menores de 6 meses, entonces se sobreentiende que alguno de ellos, o por lo menos, si es que yo estoy hablando de lactancia en general, y en niños de menores de 6 meses, estaría también hablando de lactancia materna exclusiva, porque justamente es su indicación para ellos. Entonces, de repente, no es tan necesario que yo incluya este elemento como tal. Ahora, yo me puedo estar equivocando y de repente al final de mi búsqueda, yo hago mi búsqueda todo bonito y me sale 1500 resultados. Digo, no, pucha, no, hay muchos resultados. Entonces tengo que regresar de repente a esta fase para poder decir, ah, no, de repente sí me conviene seleccionar lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, la idea es elegir. Y ya queda, digamos, a discreción de cada uno de nosotros poder elegir cuáles elementos utilizar para armar la estrategia de búsqueda. Ahora, si bien estos son los elementos, recuerden que estas estrategias de búsqueda, esta base de datos son todo en inglés. Entonces, tenemos que transformar estos elementos a términos claves, los términos claves que voy a utilizar en inglés para mi estrategia de búsqueda. Entonces, ¿cómo puedo transformarlos o cómo puedo buscar cuál es el término clave que mejor representa a cada uno de mis elementos? Y recuerden, por cada uno de los elementos voy a tener un término clave respectivo. Entonces, la idea es poder identificar los elementos claves que puedan representar de la mejor manera a cada uno de los elementos. Para eso yo puedo utilizar la página que es el DEX, los descriptores en ciencias de la salud, que es una página de la Organización Panamericana de la Salud, que está disponible, es gratis, pueden buscarlo así DEX en Google, y les va a aparecer este buscador. En este buscador ustedes pueden poner cualquier término que se les ocurra. Por ejemplo, puedo poner niños, ¿no? Y me van a salir una gran cantidad de resultados. Niños,
niños lactantes, no sé, pues, niños adolescentes, obesidad infantil, etcétera. Entonces, cada uno de ellos va a tener su término, o sea, me va a salir una gran cantidad de términos, que cada uno de ellos son términos claves, y cada término en particular me sale con su propia definición. Esa definición no es una definición cualquiera, no es una definición de un diccionario, no. Es una definición que ya está estructurada dentro de los términos en ciencias de la salud a nivel internacional, como para poder hablar, digamos, el mismo idioma. Entonces, al momento de que yo me refiera a este término en particular, cualquier otra persona, y sobre todo las bases de datos en cualquier parte del mundo, me va a entender más o menos a qué término yo me refiero. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo he buscado para niños menores de 6 años, para fórmulas infantiles y para lactancia con fórmula, perdón, y para asma. Entonces, yo busqué niños, me apareció niños recién nacidos, eh, niños en etapa preescolar, pero por ahí salió un término que es lactante. Yo vi la definición y la definición son todos los niños eh, menores de 6 meses de edad. Entonces, es justamente la población que yo quiero. ¿Ok? Entonces, no estoy utilizando la palabra o el término niños menores de 6 meses, estoy utilizando el término lactantes, que según el descriptor de ciencias de salud, significa justamente lo que yo deseo. Entonces, pero eso es en español. Yo no lo quiero en español, yo quiero en inglés. Entonces, en inglés, ¿cuál es? Lactante, en inglés, al menos para los descriptores de ciencias de salud, va a ser infant. Entonces, yo voy a utilizar la palabra como término clave, infant. Luego, busqué lactancia, ¿no? Busqué lactancia con fórmula, no me apareció nada, entonces puse fórmula nada más. Fórmula, claro, fórmula leche o algo así, o fórmula nada más. Entonces me salió fórmulas de suplementos y diferentes tipos de fórmulas, y uno de ellos, un término, es fórmulas infantiles. ¿Y qué definición tenía? Que justamente eran el suplemento alimenticio que se le da a los niños como reemplazo de la lactancia materna. Entonces, es justamente el término que yo deseo. Si bien no existe el término de lactancia con fórmula, existe el término fórmulas infantiles, que se acerca mucho a lo que yo quiero estar buscando. Ahora, pero en inglés, ¿cómo se identifica? Como infant formula. Entonces, infant formula va a ser el término que yo voy a utilizar. Y en el caso de asma, bueno, asma como tal, asma existe como término, y en inglés es asma. ¿Ok? Entonces, yo voy a utilizar este asma en inglés para mi estrategia de búsqueda. Entonces, al final, ¿qué tengo? Tengo mis elementos que yo he elegido cuáles voy a utilizar para armar mi estrategia de búsqueda, y por cada uno de ellos tengo términos claves. Para niños menores de 6 meses tengo infant, para lactancia con fórmula tengo infant fórmula, y para asma tengo, bueno, asma. ¿Ok? Y recuerden, todo esto es en inglés. Acá debería ser asma. ¿Ok? Recuerden, aquí, a partir de aquí ya todo va a ser en inglés. Entonces vamos a la tercera parte. Ok, identifiqué los términos claves, pero ahora tengo que identificar de repente algunos otros sinónimos u otros términos que sean otras palabras diferentes a los términos claves, pero que me representen, digamos, la misma idea o ideas muy similares a esto. Ahora, ¿yo dónde los puedo buscar estos otros términos? Aquí ya entra mucho la experiencia de cada uno de nosotros. Si es que buscamos algún tema en particular sobre nuestra área de profesión, nosotros más o menos sabemos cuáles son los sinónimos en los cuales eh, po- puede conseguir cada uno de los términos. Pero, sin embargo, adicionalmente a la experiencia o, digamos, eh, a la experticia personal de cada uno, hay una fuente que es el mesh. El mesh, ponen mesh en Google, así como suena, mesh, y les va a aparecer este buscador. En este buscador van a poner el término clave que ustedes han encontrado, que es infant, infant fórmula y asma.